Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Oh, porque tú, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti, Señor, para ti. Para ti, oh Dios, para ti. Señor, levantamos nuestras manos a ti, diciéndote, Señor, queremos ser ofrenda en olor grato para ti, Señor. Padre, tú conoces el estado, la condición, la necesidad, la petición, el anhelo, el sueño, el temor, quizás hasta la angustia de cada uno, Señor. Hay respuesta en ti. Nosotros adoramos tu nombre y nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra imperfección, reconociendo, Señor, que no somos merecedores de ti, y sabiendo que todo es por tu misericordia, y sabiendo, Señor, que tú nos escogiste desde antes de la fundación de este mundo. Tú nos amaste primero, por eso te amamos, Señor. Rendimos nuestra vida delante de ti para que este tiempo, este momento, estos minutos donde tu palabra será compartida en este lugar, sean minutos definitivos en las vidas. Hay muchos que están esperando una respuesta tuya, que necesitan una palabra de ti. Tu Espíritu Santo está en este lugar, y conforme a la petición, necesidad, anhelo de cada uno, tú hablarás. Presento mi vida detrás de tu figura para que sea tu palabra, Señor, en mi corazón y poderla compartir con mis hermanos. Que el rema de tu Espíritu, Señor, esté activo en esta hora y que haya sensibilidad espiritual para escuchar tu voz. Quita, Señor, todo lo contrario a ti. Tus ángeles de guerra están en este lugar. Tus ángeles de guerra están en este lugar. El poder tuyo está en este lugar. El señorío tuyo, Señor. Tus faldas llenan el templo. Tu presencia, Señor, el fuego de tu Espíritu está en este lugar. Y clamamos, Señor, para recibir de ti más y más, más y más. Eres nuestro Dios. Eres Dios. Eres Dios. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Jesús. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Oh Padre, nos rendimos a ti. Y te damos una ofrenda de aplausos, Señor. Por el poder de tu palabra. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Santo eres Dios. Santo eres, Señor. Santo es Dios. Le invito a que me acompañe en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22.
Mateo 14, 22. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Primer libro del Nuevo Testamento, libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. El título del párrafo del relato de la historia es Jesús anda sobre el mar. Y la palabra del Señor dice así, no sin antes saludar a todos los hermanos que nos sintonizan por televisión, donde quiera que estén en cualquier lugar del mundo, ya sea ahora en vivo, en directo o luego en repetición, donde quiera que esté, recibe un saludo fraterno. Somos la iglesia Boston Central, un lugar de bendición en Barranquilla. ¿Cuántos dicen amén? Y nos gozamos porque usted esté en la sintonía y le pedimos que invite a otro para que también escuche la palabra del Señor. Y sé que será de bendición para aquellos que nos están sintonizando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, diga, orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, diga, estaba allí solo. Diga, el Señor bendice su palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor y le pido que se siente, por favor. Estamos en el sexto punto de una serie titulada Intimidad en el altar, la fuerza de las generaciones, y el tema ha sido el lugar secreto e íntimo. El Señor nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? A 4 le ha hablado el Señor nada más. Esta es la cuarta parte, la cuarta entrega de este tema, donde hemos hablado hasta ahora de 6 puntos. Número 1, el primer punto, un lugar. Hay un lugar donde hay una cita con el Padre Celestial. Ese lugar es un templo. Número 2, ese templo, ¿quién es? Soy yo. Número 3, cuando nosotros le oramos solo al Padre, Él, en el lugar secreto e íntimo, Él nos recompensa ¿en dónde? En público. ¿Por qué? Porque es para Él nuestra oración. Número 4, el cuarto punto que hemos tratado es la vocación del Padre Celestial. Él tiene la vocación de escuchar en lo secreto para luego recompensar ¿en dónde? En público. Número 5, quinto punto, es que para que la oración sea íntima y dependiente del Padre Celestial, la oración tiene que ser genuina, tiene que ser no hipócrita, tiene que ser sin fingimientos, tiene que ser una oración que no finja amor, tiene que ser una oración que no finja fe. Amén. No puede ser una oración impersonal, es decir, una oración que es como si estuviese usted hablando no atendiéndolo como tiene que atenderlo, sino con las palabras que broten realmente de su corazón. Amén. No puede ser una oración religiosa de una repetición de textos o frases, repitiendo lo mismo todo el tiempo. La oración íntima en lo secreto es una oración especial donde usted algo le transmite al Señor. Y la oración en ese lugar secreto no puede ser un mercadeo espiritual donde usted va allá es para buscar un beneficio. Usted primero va allá porque usted quiere hablar con el Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El domingo anterior comenzamos el sexto punto y comenzamos a compartir acerca de los beneficios de ir al lugar secreto. ¿A cuánto les habló el Señor? El Señor Jesús demostró la utilidad, ¿verdad?, de la oración, sobre todo para los momentos críticos de la vida. Recuerde que estuvimos basados en la oración de Él en el Getsemaní, antes de ser entregado, cuando iba a entrar ya al tiempo
de la pasión y muerte. El Señor, justo para entrar en esa batalla, se mete en oración en el Monte de los Olivos, en un jardín llamado Getsemaní. Y aprendimos algunos beneficios de ir al lugar secreto. Uno, la oración nos da la oportunidad de recibir guía en la toma de decisión. Cuando yo tengo que decidir algo trascendental, ¿qué mejor lugar que la oración para escuchar la respuesta de Dios? Y recordábamos cuando Él iba a escoger a sus discípulos, a los apóstoles, a los 12, duró toda una noche orándole al Padre para que le diera los nombres de quienes eran dentro de sus discípulos. Él escogió a esos 12. Lo segundo que hablábamos el domingo en cuanto al beneficio de la oración, segundo beneficio, es que es el beneficio para soportar tentaciones. Que las tentaciones, a la luz de la palabra, se marcan en dos rutas, dos líneas. Uno es cuando nos ponemos a prueba, cuando somos probados, para ver si aprobamos una exigencia en nuestra vida en el Señor. Y la otra línea de la tentación es cuando hay una provocación, cuando somos tentados para caer en el pecado. Hay una tentación de caer en el pecado. Esa oración para soportar tentaciones tiene que hacerse sobre todo cuando hay dificultades extremas. El Señor estaba expuesto a morir, o sea que es la prueba más fuerte que puede tener cualquier persona. Una persona, usted puede tener muchas pruebas, pero una prueba extrema es la muerte. Y ante la muerte, la respuesta de Jesús fue orar de rodillas, meterse en oración de rodillas. Esa oración nos reafirma en nuestra obediencia a Dios. A veces usted quiere desarrollar obediencia, pero no va a la oración. Si no hay oración, no hay una revelación de la voluntad del cielo. No es casual que en la oración tipo, el famoso Padre Nuestro, Jesús nuestro Señor mencione que se tiene que hacer la voluntad del cielo en la tierra. Quiere decir que la oración es el entorno, el ambiente donde usted puede discernir cuál es la voluntad del cielo para usted. Hay gente que deja la voluntad de Dios a lo que la vida traiga, y no es el conducto correcto. Usted tiene una herramienta que es la oración íntima en lo secreto para que haya una revelación del corazón del Padre para usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso el Señor Jesús dijo que aunque estaba en un momento difícil y Él no quería pasar por esa muerte, Él le dijo a Jesús, le dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Además, la oración íntima ayuda a que brote la unción, Getsemaní significa la prensa prensa de aceite. Es los olivos donde son prensados para que brote el aceite. A veces queremos que la unción fluya en el altar, que la unción en la plataforma, en los instrumentos, cuando usted va a orar por alguien, cuando usted va a hablarle a alguien, cuando usted está sirviendo. Usted quiere que haya unción, pero el lugar para que la unción fluya o se busque antes no es en el lugar donde usted va a ministrar, es en la oración de rodillas, en la búsqueda, para que pueda tener ese brote de oración. Ahora, las pruebas son opresión, y las pruebas no lo pueden destruir a usted. Si usted es fortalecido por la oración, de las pruebas usted va a salir fortalecido, va a salir para victoria, no va a salir para destrucción. Va a salir para dar un testimonio, va a salir para contar algo, usted va a salir para decir lo que Dios hizo. Estos días he estado recibiendo, hoy me dieron testimonio de respuesta de Dios a muchas peticiones, metiéndose la gente en obediencia en este llamado de orar íntimamente delante del Padre. Una hermana ahorita me contaba, me decía: pastor, yo escuché esa palabra suya y metí en la oración
un tema de una casa que yo estoy vendiendo hace 15 años. Y en 3 días tuve la respuesta de Dios. Algunos dirán es casualidad, otros dirán el poder de la oración. Porque es lo que pudre el yugo. Recuerde que pudre el yugo, la unción. Entonces, cuando hay ataduras y hay ligaduras, cuando hay opresión, la oración hace brotar la unción y la unción pudre el yugo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entre más angustia, la oración tiene que ser más intensa. Somos tendientes a abandonar la oración cuando las cosas se ponen más difíciles, porque nos entra el desánimo. Y como nos entra el desánimo y la cosa está más difícil, abandonamos el tiempo de clamor y de oración e intercesión, cuando justamente es lo contrario, es cuando más se necesita orar. El Señor oró con mayor intensidad cuando tenía más angustia. Y finalmente decíamos el domingo anterior que la oración es útil no solamente para tomar decisiones, no solamente para soportar las tentaciones, sino también para superar nuestra debilidad. Porque el Espíritu quiere orar, el Espíritu quiere interceder, pero la carne es débil. Y la oración da esa fortaleza. Número 4, además de que la oración sirve para soportar las tentaciones, para tomar decisiones y para superar nuestra debilidad. Número 4, el punto de hoy, la oración sirve para experimentar lo sobrenatural de Dios. Diga conmigo, la oración me lleva a lo sobrenatural de Dios. Algunos apologetas, algunos estudiosos bíblicos tienen un pero a la palabra sobrenatural. Nosotros la vamos a contextualizar en esta predicación en cuanto a algo que se está dando más allá de la mera naturaleza nuestra. Incluso milagros que van en contra de las leyes de la naturaleza, en contra de la gravedad. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue levantado por los ángeles, cuando Elías fue levantado en un torbellino, ahí hubo algo del poder de Dios que estuvo por encima de la ley natural de la gravedad. Por ejemplo, cuando se abre el mar rojo en dos, ahí hay una palabra, una acción de una acción sobrenatural de Dios, va más allá de la naturaleza. Entonces, en ese contexto veamos lo que es experimentar lo sobrenatural de Dios. Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22, justamente nos habla de un asunto sobrenatural: Jesús andando sobre el mar. Ahora, esta palabra, ¿dónde está contextualizada? ¿Dónde va? Lo narra Mateo, lo narra Marcos, lo narra Juan. Está pasando, para que usted lo tenga claro, que Juan el Bautista lo acaban de asesinar, lo mataron. Usted sabe que lo mató el gobierno, lo mató. Mata a Juan el Bautista, y el Señor Jesús entra en un momento de dolor. Jesús lloró y entra en un momento de dolor. Entra en un momento de dolor. La reacción de él fue: vámonos a un lugar aparte, solitario, un lugar desértico, no en cuanto a que no tenga vegetación, sino que esté solo. Él quería un momento de soledad. Era un momento de dolor, pero él quiere tener un momento de soledad. Cuando él se va aparte con los discípulos, la gente identifica dónde está y la gente llega. Y llega gente a escuchar la palabra. El Señor no se queda con su dolor y dice: no, yo no puedo predicar porque estoy con dolor. No, Él predica, Él da la palabra, y pasan las horas y se dan cuenta que la multitud está allí y no hay que comer. Los discípulos le dicen: Señor, ya despídelos para que se vayan y vayan a solucionar. Y el Señor los reta y le dice: denle ustedes de comer. Y entonces ellos se sorprendieron: ¿y dónde vamos a sacar comida? ¿Cuánto hay que gastar para darle a estas personas? Cuentan que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y usted sabe
que los pocos cabezoncitos estos son el doble, el triple, y por lo general hay más mujeres que hombres buscando del Señor. No sé por qué, pero es así. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Entonces, el asunto era crítico porque era mucha comida que se necesitaba y no había recursos económicos, ni había ni siquiera comida para resolver. Es allí donde viene el milagro, una acción sobrenatural, donde 5 más 2 no es 7, o sea, 5 panes y 2 peces, sino que 5 más 2 es una multitud alimentada, porque esas son las matemáticas de Dios. Usted se hace cálculos y cosas con la matemática suya, le sale cortito. Pero si usted lo hace con la matemática de Dios, usted va a comenzar a ver más allá. Usted va a ver más lejos. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Atiende la palabra. Ahora, atiende la palabra. Termina esa situación de ese milagro. Usted se imagina eso. Eso había comida, sobró comida. Los discípulos recogieron la comida. Termina el milagro. Y viene esto que acabamos de leer. El Señor Jesús le dice a los discípulos: váyanse ustedes adelante, móntense en la barca, nos vemos en el otro lado, mientras yo despido la multitud. El Señor quería cerrar ese momento con la gente, pero lo que estaba detrás, la intención que había detrás, era estar ¿qué? Solo, porque era lo que traía, el hilo que traía de la situación que venía de Juan el Bautista, que era primo de él y era compañero de ministerio, y además representaba lo que venía para él, porque él sabía que tenía que también pasar por muerte. Llega este momento, y aquí quiero compartir con ustedes, mis amados, 5 cosas, y el Señor nos va a ayudar para ganar tiempo, o que el tiempo sea bien útil. Primero, diga el crecer de la fe. Diga el crecer de la fe. Si algo le da fuerza a la fe, ¿cuántos sienten que necesitan más fe? Necesitamos más fe. Yo creo que se necesita más fe siempre. Si algo le da, y uno le dice al Señor: Señor, dame fe, ¿cierto? Dame fe. Hay gente que necesita fe, pero lo último que hizo anoche fue apagar el televisor porque estaba en el Netflix o estaba en una cosa de deporte, alguna cosa. Fue lo último que hizo. Pero necesitamos fe. Si algo le da fuerza a la fe, si algo alimenta la fe, si algo le da alas, potencia a la fe, es la oración. La oración es lo que alimenta la fe. La oración íntima, no de que: Señor, gracias por este día, en paz me acostaré, así mismo me dormiré. Tú que me la das, yo que me la como. No, esa es otra oración. Esta es la oración diferente. Esta es la oración de la noche, metido ahí a solas con el Señor, de rodillas, clamando, adorando su nombre. Pero ocurre que en la iglesia, a veces la fe que la iglesia dice que tiene es una fe de palabra, nominal, pero no es una fe genuina que viene desde el fluir de Dios para sus hijos. Es una fe de que decimos cosas, pero que, compartí esta mañana, rayan en el positivismo, y nos salimos del principio espiritual y nos metemos en el territorio de la nueva era. Y yo veo que postean allí en las redes sociales y dicen: hoy declaro que es un día de bendición, declaro que hoy es el día del no sé qué, con el pie derecho me levanté, este es el día bueno. Y decimos cosas que parecen que fueran fe, pero que no vienen de la oración. Porque yo puedo declarar y decir todo lo que me dé la gana de decir: hoy va a estar el día bonito, hoy el sol, hoy va a iluminar, hoy es el día de la venta, hoy es el día de que voy a conseguir al Ken, hoy es el día, hoy sí es mi día. Y peor si usted es de la que le gusta echarle el ojito al horóscopo, ¿verdad? Y le dice por ahí: hoy vas a conocer a alguien que va a cambiar tu vida. Entonces estás todo el día viendo quién es la persona que vas a conocer que va a cambiar tu día. Eso es para los de la televisión, no es para usted. Usted no hace eso. Acá no hace, aquí no pasa eso. No, hombre, que va. No pasa.
Entonces, somos gente que lo que bota a la boca son positivismos, pero no es fe. ¿Por qué? Porque si realmente fuera una vida de oración, la palabra que va a surgir en fe está alineada con la voluntad de Dios. Y la forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la oración. Entonces, si yo estoy en algo inmerso y no le he orado al Señor, por supuesto que me puedo equivocar. Lo más seguro es que me equivoque porque no está marcado bajo el contexto de la oración como la voluntad de Dios. Entonces usted puede declarar todo lo que le dé la gana de declarar. Y usted puede coger los versículos bíblicos y torcerlos a favor de usted. Por ejemplo, el Señor Jesús de niño se pierde, regresa, lo encuentran los padres en el templo y dice algo, dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y hay gente que toma la frase y dice: hoy va a ser un día de bendición y de muchas ventas porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces esa teología es rara, esa es de la San Marino, esa teología de la San Marino. Eso no viene de la oración. La fe genuina es impulsada por la oración. Y yo compartí esta mañana que para poder ver la construcción de estos edificios, si algo hay aquí en este lugar cuando usted entre, es el fruto de la fe, producto de la oración. Cuando usted vea paredes, usted vea esto, usted ve este techo, usted ve eso está allí, producto de la fe que viene de la oración. Porque había momentos donde se tenía que pagar, se tenía que construir, se tenía que hacer y realmente no había. Y la única esperanza que había, Pastor Carlos nos tomaba a nosotros, a Kika y a mí, a Pastor Adilia y los hermanos que vivían aquí, y Maña y algunos trabajadores cristianos, y decía: vamos a orar para que Dios haga un milagro porque no hay para la varilla, no hay para el cemento, no hay para la arena. Y los trabajadores allí al frente esperando, y lo orábamos al Señor. Y de repente llegaba un camioncito, llegaba un carro mula, llegaba algo y dice: aquí es donde necesitan las varillas. ¿Quién manda eso? No, eso ya está pago. Esto viene de la ferretería tal que se necesita aquí. Y bajaban y nada más nos mirábamos las caras y decíamos: gloria a Dios, gloria a Dios. Como se lo estoy diciendo, aquí hay gente testigo de lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque no es que hoy me levanto positivo, hoy sí llega el cemento, hoy sí llega el pago, y usted no ha orado. Entonces no es fe, es otra cosa, pero no es fe. No es fe. Una cosa es ser positivo y otra, yo le estoy hablando la fe que viene de Dios, la fe del creer lo sobrenatural de Dios, lo que Dios hace más allá de la explicación humana. Dios lo hace. Dios obra, abre puertas, hace cosas donde usted la mente no le da, pero que Dios te catapulta y te mete en el lugar donde te tiene que meter. Si tuviera más tiempo le contara cualquier cantidad de testimonios en mi vida, en la vida del ministerio, para afirmarle esto que le estoy diciendo. Pero lo primero que tenemos que hablar cuando estamos hablando del poder milagroso de Dios es que la oración me impulsa la fe. Y la vida de Jesús era el resultado de una oración con una fe que lo adentraba en manifestaciones verdaderas, inexplicables. Un muerto de 3 días, 4 días de muerto, Él lo resucitó. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios con una fe activa en sus hijos. Cuando está la noticia de que Lázaro va a morir, el Señor Jesús dijo que no era para derrota, que no era para muerte, que era para victoria. Que solo basta creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Fe. Y murió. Y cuando murió, llegó, le dijeron: ¿ya para qué? ¿Para qué viniste? Ya murió. No, vamos a llorar al muerto, pero Dios va a hacer algo. Y llega y da una palabra. Y le dice a Lázaro: ven fuera. Explicable con la ciencia no se puede explicar.
es el poder de Dios. Hay cosas que tú estás enfrentando que tienes que solucionar, pero lo único que puede hacerlo es la intervención de la mano poderosa de Dios. Entonces usted no puede seguir viviendo en positivismo. Usted necesita realmente una vida de oración. Si usted desprecia esta verdad, usted cada vez se va a adentrar en territorio de derrota y de dolor, y cada vez irás más y más hacia atrás. Porque he dicho que la oración no puede ser religiosa. He dicho que la oración no puede ser impersonal. La oración tiene que ser honesta, sincera, real. No puede ser altiva. Tiene que ser una oración que escuche la voluntad de Dios. Y es allí cuando opera el poder de Dios. Resucitó muertos, multiplicó alimentos, y ahora me habla de que está caminando sobre el agua. Caminando sobre el agua. Y si la palabra lo registra, es porque es verdad. Porque es la palabra de Dios. Es el propósito de Dios. Es el resultado de una vida real, con una oración real. La oración íntima hace crecer la fe. Lo segundo es que las manifestaciones de esa oración con fe son manifestaciones contundentes, palpables, reales. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Los discípulos van en la barca, el viento es contrario, las olas se levantan. El mar de Galilea, el lago, es un lago muy grande, tiene comportamiento de mar. Aún se levantan tormentas dentro del lago, y ellos van con el viento contrario, no avanzan. Y el Señor Jesús está en la oración allá en el monte a solas, y dice el versículo 25: pero a la cuarta vigilia de la noche, es decir, en la madrugada, de 3 en adelante, de 3 a 6, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él sale al encuentro, porque el Espíritu Santo le da el aviso de que ellos, los discípulos, necesitan de su intervención. Compartí esta mañana, son 12 hombres que están dándole al remo y están avanzando en la barca. Y si dijera esto, que llegó el Señor Jesús en una barca y los alcanzó, eso es un milagro, porque era 12 contra 1, y fuese medio lógico, pero con un componente de milagro. Pero aquí hay una cosa más contundente, porque los milagros de Dios son contundentes. Son contundentes. Una acción más contundente: Él va caminando sobre el agua y se le aparece. Ellos se asustaron, creen que es un fantasma. No es lógico que aparezca una figura allí. ¿Por qué? Porque a veces cuesta tener la fe para los milagros contundentes, porque no hay una vida de oración. Si yo tengo una vida de oración y yo aprendo a conocer el corazón del Padre, y yo sé que en ese lugar íntimo hay una relación tal que Él va a responder. Amados, oh gloria al nombre del Señor. Dios obra, opera, hace, respalda, responde, porque sé quién es Él. No descanso en mí, descanso en Él. Y Él, como siempre, tiene el control. Él sabe exactamente por qué a veces cuando toca reversar, hay un revés. Ese revés no es para derrota, ese revés es para victoria. A veces el callar, aunque me estén señalando y criticando, es para victoria. A veces, oh gloria al nombre del Señor, quedarme quieto es victoria, aunque parezca derrota, es para ganancia, simplemente porque tengo la fe en Él de que algo Él va a hacer y que no me va a dejar tirado, sino que Él va a responder y que Él se va a levantar y que Él algo va a hacer a favor de mi necesidad. Es confianza en el Señor. Pero ¿sabe por qué nos cuesta desarrollar esa confianza? Porque no oramos.
Porque no estamos en la oración íntima, entonces no lo conocemos. Si yo espero tener los recursos para poder hacer los trabajos en esto, no lo hacemos nunca. Pero orándole al Señor, echen para adelante, vamos para adelante. Que Dios algo va a hacer. Y Dios va a tocar corazones. Y lo que vaya a pasar va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene al control. Vamos adelante, nos detenemos. Echamos aquí, echamos allá. Que Dios hable. Pero ¿dónde habla? En la oración. Habla en la oración. Habla en la oración. Métase a orar. Para que Dios le hable. Para que Dios le revele. Para que Dios le muestre. Hay decisiones de nación que hay que tomar. Métase en la oración para que Dios diga, que hable Él, que no hablemos nosotros, que a veces queremos que sea el del color púrpura, o que gane el del color amarillo, o que gane del color que me criaron desde niño. Pero un momento, métase en la oración y pídale a Dios la guía, que Dios va a hablar. Pero es que no oramos, sino que nos dejamos llevar por los sentimientos, las emociones. No oramos. Orémosle al Señor. Roguemos por milagros tangibles. Clamemos, busquemos, anhelemos las manifestaciones poderosas del Señor. Pero tenemos que desarrollar encuentros sobrenaturales con el Señor. Un hermano me contaba ayer y me decía: pastor, esta es una palabra que ha impactado mi vida. Y me pasó algo en estos días que sentí que alguien me tocó la puerta a 3 de la mañana y comencé a orar. No sabía qué era, me comencé a orar. Cuando vine a ver, ya era 5 y pico de la mañana y tenía muchas horas orando y llorándole al Señor y clamándole al Señor. Y entiendo que eso viene de Dios, porque no lo había experimentado como hasta ese día. ¿Por qué? Porque tomó la vocación, la decisión de creerle a Dios en su palabra y accionar. Cuando el cristiano da el paso, cuando usted rompe el ciclo de frialdad que muchas veces tiene, de preocupación que muchas veces tiene y le gana, cuando usted rompe el ciclo y deja de estar esperando el pago y deja de estar esperando lo que dice el uno y el otro, la promesa del político, o deja de estar esperando lo de la tía rica de Aruba, o deja de estar esperando lo que el hombre puede hacer y comienza a esperar en Él. Él comienza a responder. Él es el que comienza a hablar. Él comienza a dar, oh gloria, aleluya, la línea, las cosas correctas. ¿Por qué? Porque Él responde a los hijos que lo buscan en el lugar íntimo. Pero somos descarados porque queremos un milagro de Dios y no oramos. Y vienen y le dicen al pastor: pastor, ore por mí. Y quieren que yo sea el que ore por usted para que el tiempo de oración suya, por la carga que usted tiene, entonces ya yo soy el que la tengo que asumir. Usted me toca a mí orar, pero usted deja de orar. Entonces, como dicen los samarios, usted es un carón. Tiene la cara bien grande, ¿sí? Descarado lo que es usted. Porque quiere que otro haga el trabajo que usted le toca hacer. Hay esposos que no lo han entendido, que vienen al servicio y ponen a la pobre esposa a escribir. Y ella escribiendo. No, eso es con lo de la televisión. Entonces ella escribiendo. Y ella muy aplicada. Y ella con la esperanza de que ese cabecita puerco mañana oren y lean la palabra y estudien eso. No, eso queda así hasta el otro domingo. Él no le pone atención. Le voy a decir una cosa: no le comparta más. Si él viene aquí con usted y es del ministerio, no deje de alcahuetearlo. Los que están comenzando, sí, ayudémoslo. Pero los que tienen tiempo en el Señor, dígale, no sea carón, dígale bajito y tóquele así suave, así, toque cortico, ¡ting! A menos que usted tenga memoria fotográfica y esto, usted no se le olvida ninguna palabra, eso es otra cosa. Que usted es una cosa así superdotada y sí, ya perdóneme. Pero si no, usted es un carón. Amén. Usted sale de la reunión y lo único que se acuerda, ¿qué fue lo que habló el pastor? No, él dijo que éramos carones. Lo único que se acuerda. A veces yo le digo a Lice, ¿será que si me paran bola tanta cosa que uno dice allí? Porque si algo tiene o encuentra usted en su pastor, es que soy disciplinado en las cosas que hago. Si yo voy a preparar la palabra, preparo la palabra. Eso no es para correr aquí.
Yo no le armo el mensaje aquí, ahí sentado, no. Uno tiene que venir armado, escuchando la voz de Dios. A veces uno se atranca ahí en un versículo y me atranco y me entra y le digo, Lice, estoy atrancado. Y ella me ayuda en oración, comienza a orar hasta que Dios, ya Lice, ya Dios ya me explicó qué es lo que era. Porque a veces creemos que esto es buscar mensajes de internet y bajar el mensaje y ya está. Gloria a Dios por las inspiraciones que Dios le da a los ministros. Pero busque su intimidad con el Señor. Deje de estar viendo nada más la nota de su esposa y comience a escribir usted sus propias notas para que el Señor le hable. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces se trata de manifestaciones contundentes. Manifestaciones contundentes. Número 3, hemos dicho que la oración es útil para experimentar lo milagroso de Dios, lo divino de Dios, lo sobrenatural. Y hemos dicho que el crecer de la fe es esa oración. Y hemos dicho que hay manifestaciones contundentes por producto de esa fe. Pero hay algo aquí bien hermoso también, y es que la oración impulsa la fe para tener el valor que vence el temor. La oración le inyecta fe a nuestra vida, y esa fe sirve para que se levante algo que se llama el valor, la valentía, y esa valentía va a vencer el temor. Dice el versículo 27 de Mateo 14, dice: cuando el Señor se le presenta, ellos gritan, es un fantasma. Se asustaron. Y el Señor suelta una palabra que es para otra prédica. Le dice algo pero poderoso. Le dice, tened ánimo, lo primero. Luego le dice, yo soy. Y ahí nos vamos todo el día, terminaríamos predicando el yo soy aquí. Y luego le dice, no temáis. Diga, tendré ánimo y no temeré. Dígalo nuevamente, tendré ánimo y no temeré. La palabra ánimo viene del griego sarxeo, que significa tener valor o tener confianza. Si usted es una persona que es débil en la toma de decisiones, hay gente que no le gusta tomar decisiones. Hay gente que tiene batallas con las decisiones, le da temor. Es más, prefiere que otro tome la decisión. Eso pasa con lo de la televisión, yo lo sé. Acá no, aquí no pasa nada. Aquí todas estas puertas son benditas. Estas puertas transforman todo. Esas puertas cambian los matrimonios. Esas puertas hacen de todo. Esas puertas son espectaculares. Eso es para los de la televisión que sí están pasando por la batalla. Les cuesta tomar decisiones. Y llegamos al Señor y seguimos siendo esos mismos timoratos de siempre, que nos cuesta tomar decisiones. Y aquí el Señor está diciendo algo. Yo soy, que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando se le presentó al hombre, se le presentó a Moisés, se le presentó a los patriarcas. Aquí habla Jesús y está diciendo, basado en mí, no en ustedes, basado en mí. ¿Por qué ellos gritaron? Se asustaron, dice que dieron voces, gritaron. ¿Por qué? Porque eran en su mayoría pescadores que conocían el lago y que quizás habían visto demonios, alguna cosa, porque cuando ven ese asunto andando ahí sobre el agua, dicen un fantasma. Tremendos ministros del Señor ese, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que no le gusta ministrar liberación ni eso, le tienen miedo. No, cuando no vienen al viernes violento. Y ellos se asustan. Un fantasma. Y él dice, relax, calmaos. Yo soy. Pero basado en mí, dos cosas: venzan, tengan ánimo, tengan valor, confianza. Y la confianza me lleva a algo. La confianza en Dios me lleva a vencer el temor. Temáis viene del griego
fobia, que significa atemorizar o alarmarse. Entonces viene la mala noticia, el dictamen médico, que hay una sospecha de cáncer, que tiene una inflamación, que el riñón, que la cabeza, que el ojo, que el dedo, que la mano, que la muñeca, cualquier cosa, y apenas está el dictamen, ay, se va, ay, ¿qué va a hacer de mis pelados? Ay, ¿qué va a hacer esa mujer? Se va a quedar con toda la herencia. Ay, Dios mío. Nos llenamos de temor, susto, temor, porque no confiamos. Pero cuando viene la mala noticia, el que está metido en el altar, es más, muchas veces tú estás metido en el altar y el Espíritu Santo te habla que viene una prueba. Entonces no te coges desapercibido, sino que el Espíritu Santo de Dios te habla. Hay un demonio que se llama el demonio de la vía, o se le reconoce como el demonio de la vía. ¿Qué es? Son manifestaciones que ocurren en las vías donde la gente se mata y no hay explicación del accidente. Accidente donde no hay explicación, métale el ojo, ahí algo pasó. Y todos se lo echan al microsueño del conductor, porque no hay más explicación. Veníamos saliendo de Cartagena, de una actividad allá en Cartagena, y ya vamos andando, salimos ahí, pasamos por el peaje de allá de Cartagena, y los que venían en el vehículo ya tenían sueño, era tardísimo. Y de repente se nubló todo el carro, así de un momento a otro se nubló todo el carro, los vidrios, todos se nublaron. Yo cuando veo eso, sé que el Espíritu Santo me está avisando. Dice, epa, viene con algo el orejón. Entonces bajé velocidad, limpié hacia adelante porque hacia atrás ni para los lados se veía. Puse alabanza a todo volumen para que no me diera sueño y comencé a cantar. Lice, cuando me ve en la bulla y la cosa, dice, ya sabe que está pasando algo. Entonces también se despertó. Y yo voy andando y en el siguiente vehículo atrás venía el resto de la familia. Venía Ingrid, mi mamá, Alejandro, venían atrás. Vamos andando y yo estoy alerta porque sé que el enemigo ya me lo advirtió el Espíritu Santo. Hay gente que anda en larán y no se da cuenta que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo cosas. No, viven folcloreando todo el tiempo, en el folclore todo el tiempo. Hermanos, cuando veníamos pasando por Puerto Velero, vamos a entrar a una curva bastante cerrada. Esa vía yo la he recorrido cualquier cantidad de veces por mi trabajo. Y viene la curva, una figura de una mujer pequeñita, así, roja, desde la cabeza hasta los pies. Aparece en la mitad de la vía. En ese momento no había doble calzada en ese espacio. Aparece en la mitad de la vía y se va metiendo hacia donde nosotros, o sea, para mi carril. Yo no tiré el freno. Una de las cosas que me enseñó Pastor Carlos cuando nos pasó muchas veces esto, es no te pongas a frenar de una porque pierdes el control. Usted tome control en el Señor. Y hay poder en hacer. Usted no dice, ay, San Luis Gonzaga, no. Ay, mi madre, no lo mucho, no. Ay, ¿sí o no? ¿Se acuerda de, ay, San Martín de Porras? No, nada de esas cosas, espere. Eso lo de la televisión. Bote esas cosas que tiene usted guardado allí debajo de la cama, allá detrás de la puerta, bótela, que le van a dar palo con tu y cosas de esas. Sí, no es que pastor me costó tanto, me la regaló mi abuela, quien sea, ponga la fe en el Señor. Y entonces aparece esa cosa y yo la veo de frente y yo no solté, sino simplemente suelto la velocidad, y cuando ya voy llegando, que la voy a golpear, ella sale del camino, llega a la berma y voltea, me mira, tiene cuencas de ojos, no tiene ojos, y se sonríe, sonrisa burlona. Y yo la veo, o sea, la figura, y se mete al monte, se va al monte. Me pongo otra vez en la vía y viene un camión en contrario. Si yo le saco el cuerpo y me voy al carril, me encuentro de frente con el camión. El Espíritu Santo avisa.
a la gente que está en oración. Entonces, cuando usted está en la oración, usted sabe, y viene una mala noticia, entonces usted está ya advertido. No hay nada que vaya a ocurrir que Dios no le revele a los profetas. Entonces Dios quiere hablar. Dios quiere hablar. Dios quiere hablar, pero es que pasamos el tiempo en la televisión. Entonces Dios quiere hablar y no, usted está viendo una cosa y el reality y la otra y la reina y el partido y el comezaña y la cosa, y usted está en otra cosa y usted no quiere. Usted nada más está allí. Usted nada más está allí porque Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Usted tiene que atender la voz del Señor, porque quizás viene algo y Dios hoy te está hablando, está usando esta palabra para decirte: métete más en la oración porque viene una batalla. Entonces tú tienes que estar listo. Cuando viene el médico y te sale con el dictamen, entonces ya tú sabes, ya tú estabas, es por ahí. Entonces ya tú sabes. Pero si usted no está advertido, sino que usted está harto de películas y usted es de novela y de otra cosa, y le dice al médico: mire que hay una cosa aquí que un examen, ay, Dios mío, ay, esa iglesia yo no voy más, ay, ese pastor. No oramos. No oramos. Pero si oramos, estamos advertidos. Y el Espíritu Santo nos dicta y nos dice cosas. Estos benditos discípulos, cuando ven el asunto, lo que se les ocurre es un fantasma. ¿Por qué? Se necesita la oración. 4. La oración íntima entonces marca la diferencia. La oración íntima, dígaselo usted, dígaselo al que está al lado, muévalo así, si lo ve como con cara de sueño. Mira, la oración íntima marca la diferencia. Dígaselo. Aunque lo vea con cara de lo que sea, dígaselo. Oiga, mire, puede tener la cara de lo que sea. Perdóneme, Señor. Perdóneme, doña. Pero la oración íntima marca la diferencia. Hemos dicho en este tema, en esta serie, que la vida y el resultado de la oración de Jesús era diferente. Amén. Que los discípulos veían en él una vida de oración y resultado de esa oración diferente. Amén. Amén. En Mateo 14, del versículo 28 en adelante, el 31, narra la famosa escena de que Pedro, el aventajado Pedro, le dice al Señor: yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Ve al Señor Jesús allá flotando en el agua. Él desde pequeñito metiéndose en ese lago, y ahora lo ve flotando. Dice: esto es para mí. Yo tengo que probar eso, porque eso nunca ha pasado aquí. Entonces él le pide al Señor que lo deje. Permíteme caminar así. Y el Señor le dice: ven. Y él se baja de la barca y comienza a tirar pasos, y el hombre comienza a caminar sobre las aguas también. Se imagina a los demás, los otros, el Andrés, el otro, el Felipe, el otro, y dice: ¡hey, está caminando! Y ya del uno de pronto hasta el Tomás, ¿sí o no? ¿Será que me meto allí también para caminar? ¿Sí o no? ¿Es o no? ¿Amén o no amén? No, yo admiro a la persona, al que primero se comió una yuca, al que primero se tomó un agua de toronjil. Se necesita fe para eso. Usted sabe lo que es comerse una raíz. El pionero es aventajado. A los pioneros les pasan cosas. Claro, se estrellan muchas veces, pero son pioneros. Hay gente que espera que usted vaya adelante para ver si les paran bola. Amén. ¿Sí o no? Uno le toca tirarse al agua, a veces sin saber, no tiene uno ni idea de cosas, y vamos para allá, y se tira uno. Después, ahora un poco de gente atrás. Ahora sí. Un poco de gente hablando mal de uno. En el 2016 se quería ir de la iglesia. Que la política, que no sé qué. Oren al Señor, que la nación, esto se va a poner crudo, se va a poner difícil. Mire por dónde vamos. Y les dije algo. Les dije: pidan en oración. Y me metí en oración, he estado en oración, clamando para que salgan, se revelen
los escándalos de lo que está pasando en la nación, que salga a la luz. Y Dios está respondiendo. Que lo quieran tapar como lo quieran tapar, pero Dios está respondiendo, porque Dios está interesado en Colombia. Entonces, dejémoslo ahí. Entonces, el hombre está metido en el agua, comienza a caminar, pero dice la palabra que al mirar el fuerte viento tuvo fobeo, miedo. El valor se acabó. Ánimo que vence al temor. Confianza que vence al miedo. Pero aquí, cuando ve las olas, sube el miedo y la confianza baja. Son contrarios el uno con el otro. Si hay mucha confianza, el miedito está bajo. Pero cuando el miedito sube, la confianza baja. Y les decía esta mañana, y honro, respeto y admiro la palabra que nos han enseñado por mucho tiempo, la interpretación de que Pedro quitó la mirada del Señor Jesús, puso una mirada en las olas, y es como cuando quitamos la mirada del Señor y vemos los problemas, entonces comenzamos a hundirnos. Es una tremenda enseñanza allí. Pero aquí hay algo más. La pregunta es: ¿por qué se estaba hundiendo? Si usted hace una comparación, es un hombre que es Jesús y un hombre que es Pedro, y el uno se mantiene en pie allí sobre las aguas y el otro se comienza a hundir. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? El domingo anterior hablábamos de Mateo 26:40. Allá en el Getsemaní, el Señor está orando, ya vienen a tomarlo preso. Dice la palabra, vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. ¿Y le habló a quién? A Pedro. Y le dice, Pedro, le dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces, ¿qué marca la diferencia en la oración? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que el uno oraba y el otro no oraba. Usted ve gente que no ha hecho los cursos en la San Marino, ni es especializado en la teología de la interpretación, de la exégesis, de la hermenéutica y la homilética. No es nada de eso, y se tira unas tremendas prédicas que usted queda loco. Y hay otros que tienen la pared forrada en títulos y enseña y usted no le entiende y le da hasta sueño. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La oración. La oración. La oración. La oración es la diferencia. Yo, si algo admiro de mi pastor Carlos, soy testigo, obviamente íntimo del asunto, que con pocos recursos humanos Dios lo respaldó para levantar un gran ministerio. Y eso es un caso de éxito. Eso es un caso de victoria. Yo se lo cuento a mi familia, a algunos hermanos que he compartido esto. Cada vez que voy a reuniones nacionales de la labor que me toca hacer, yo cada vez vengo más impresionado de lo que Dios hizo a través de Pastor Carlos. A mí me saluda un pastor de donde sea, del Valle del Cauca, de Antioquia, Santanderes, de Valledupar, de los Llanos. Y cuando me identifico quién soy, y me dice, usted es hijo del pastor Carlos Reyes. Yo no sé este señor cómo hizo, sin internet, sin medios de comunicación, para que supieran por allá que existía. Y conozco la intimidad de mi familia. Y puedo decir hoy que con muy pocos recursos humanos, ni siquiera estoy hablando de plata, con muy pocos recursos humanos, Dios lo usó grandemente. ¿Sabe dónde estaba el secreto? En la oración. En la oración. En la oración. A veces, 3 de la mañana, se metía a la habitación mía y me decía, ¿estás despierto? Sí. Vamos ahí, ven, vamos ahí.
Dale. Nos bajábamos a orar, tirados aquí, orando. Está pasando esto, David, está pasando lo otro, esto, aquello. Hay una batalla con esto, fulano, perencejo. Vamos a orar. Y me decía, ahora me voy para la radio. Dale, vete a dormir, hijo. El día siguiente clase, vete a dormir. Me iba a dormir. Pasaba allí, en lo secreto. Poco le hablo de esto, pero era de las vivencias. Porque uno a veces cree, uno apenas ve lo que está pasando, pero uno no se alcanza a imaginar lo que está detrás. Lo que te toca sufrir, lo que te toca padecer, lo que te toca invertir en el Señor para que la obra del Señor avance. Hay gente que cree que solamente es el curso y el título lo que ayuda. Hay gente que se ha salido del ministerio y ha buscado personería jurídica porque supuso que la personería jurídica le avalaba el ministerio, y no es así. Una personería jurídica especial es un documento nomás. El ministerio viene de lo alto y lo soporta una vida de oración. El Espíritu del Señor está cerca de la gente que ora, de la gente que busca. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Dos hombres allí en el agua, uno firme y el otro hundiéndose. Que el uno oraba, venía de orar, y el otro, el sueño le ganaba y oraba muy poco. Por eso usted ve a Pedro y ve a un hombre con poca fe en el comienzo de su ministerio. Cuando el Señor Jesús lo ve que se está hundiendo, le tira la manito y lo levanta y le dice, Pedro, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le he dicho que la fe es alimentada por una vida de oración íntima. Si hay mucha oración, habrá mucha fe. Pero si hay poca oración, el dictamen médico te tira a la lona. La grosería del cabecita de puerco te tira a la lona. Dios está restaurando el matrimonio y sale con una de esas que antes hacía, y usted dice, se acabó el proceso, se acabó el matrimonio, se acabó todo, se acabó. Somos expertos en acabar las cosas. Somos expertos en colgar los guayos, colgar los guantes, en colgar la raqueta. Somos expertos en renunciar. No, se acabó. Hay un poco de matrimonios que se han acabado y después el que se fue está arrepentido. Y después cuando la ve feliz por allá por otro lado, dice, ay pastor, convénzala. ¿Y es que la va a convencer? Si tú fuiste el que se te ocurrió la brillante idea de recoger la maleta, de llenarla de ropa y de irte para otro lado. ¿Sí o no? Y después comenzamos a ¿sí o no? Pues las solteras, los solteros, pidan al Señor en oración en el altar discernimiento. Y dígale, Señor, muéstramelo, cómo va a ser en el futuro. Muéstramela, cómo va a ser en el futuro. Porque usted lo puede ver ahora desgarbado, lo puede ver ahora a pie, llevado, sin un maíz que asar. Usted lo puede ver ahora en situaciones subnormales. ¿Sí o no? Pero tú no sabes, esa oruga se puede convertir en una hermosa mariposa. Entonces usted está buscando la 90, 60, 90 y resulta que la 90, 60 revienta. Esa es. Y usted no sabe el Señor cómo la va a transformar. Ese que habla tan feo, Dios lo puede transformar. Pero es que no ora. Usted quiere conquistarlo a punta de mulón o de poemas copiados del internet y se lo manda y ella le cree, ay, qué lindo escribe. Copiado del internet, haga copy paste allá en Facebook, en Google, y le pone entre comillas y usted le sale dónde sacó el poema. Y usted cree que es así, y dando la cosa y echando el cuento y apalabreando como en el mundo. Y no, primero que todo, métase en oración, que Dios va a confirmar, Dios va a hablar, Dios te lo va a mostrar. Es más, quizás está en la iglesia y nunca lo has visto y parece que nadie lo conoce, pero está aquí y está sentado ya y tú no lo has visto, pero si te metes en la oración, Dios te lo muestra.
Dios te lo revela. Dios necesitaba que Pedro pudiese llegar a donde el soldado romano y hablarle la palabra. Pero Pedro no quería saber nada de los gentiles, porque él era judío y nada más comía las cosas judías. Y le pone el cielo en oración a las 3 de la tarde una revelación. Dice la palabra que entró en un éxtasis, una revelación. ¿Dónde? En la oración. Y por otro lado, allá había un hombre, un soldado, que oraba y le daba limosna, dice la palabra, al ministerio. Y Dios quería dar una respuesta allá. Oración. Dios junta a la gente que ora. Cuando hay voluntad de Dios en la unión de una persona con otra persona, lo que va a hacer es que va a buscar gente de altar para juntarlo con gente de altar. Gente que es de altar y se busca gente que no es de altar, está en yugo desigual. Pues permítame, puede ser lo que sea, puede ponerse la ropa que sea, hacer como sea, que te llene los ojos, pero si no están en el orden correcto de Dios, no es de Dios. La voluntad de Dios es que un príncipe de Él esté con una princesa de Él. Deje de estar buscando donde no tiene que buscar y busque donde tiene que ser. La fuente de la bendición está en la oración. Para todo sirve, para todo sirve, para todo sirve. Pero es que creemos que la oración es una manda, creemos que la oración es un castigo. La gente ve la oración no como un lugar de deleite, ve la oración, ve el lugar íntimo como un lugar de sacrificio. ¿Qué pagar el precio? Eso no es pagar el precio, debe ser un deleite, estar en la intimidad con el Padre. Pagar el precio es negarte a ti mismo, soltar la vagabundería, soltarlo del mundo. Eso sí es pagar el precio. Pero la oración, la búsqueda, el ayuno, la intimidad es un deleite en el cristiano. Dios va a juntar gente que ora con gente que ora. Eso es lo de Dios. Porque si usted que no ora y es un carnalongo y busca una hermanita que ora, usted le va a dañar el camino a esa hermana y se va a hacer un tropiezo. Si usted es una que nada más novelea y novelea y novelea y nunca ora, y hay un joven de Dios que es buscador de la presencia, ministro del Señor, y usted lo va a dañar el camino, va a estorbar. Porque en el matrimonio hay momentos duros y se cumple el principio de que dos son mejor que uno, porque a veces uno de los dos menguamos y el otro sostiene. A veces las fuerzas se agotan, a veces las ganas, el deseo de hacer se va, y necesita el hombre de Dios, una mujer de Dios, que doble la rodilla y diga: vamos a salir adelante. Tranquilo que Dios va a dar nueva fuerza. Tranquilo que el Señor va a tomar el control. Y te levantas. Pero si usted se busca una muñeca que no busca el altar, el día que usted le dé la crisis, ese día lo deja. ¿Por qué? Porque no están en la misma sintonía, no están en la misma autopista. Se necesita gente de oración. Por eso es que Pedro, como no oraba, fue usado por Satanás. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Por eso Pedro, que no oraba, negó al Señor. Por eso Pedro, que no oraba, abandonó el ministerio y se fue otra vez al mar. Pedro, que no oraba, fue un hombre que abandonó el propósito de Dios. Era violento, tiró a volarle la cabeza al Malco y le mochó la oreja. Era como torero, cortó oreja. Pero Jesús lo fue a buscar y lo rescató para el ministerio. Además, le comenzó a enseñar basado en el amor. Y hay un servicio que hacer. Usted no puede abandonar el servicio. Usted no puede abandonar lo que Dios le dijo que es para usted. Apacienta las ovejas. Y le dijo: esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y en la fiesta de Pentecostés llegó el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en la oración, orando. Los hombres y mujeres del ministerio orando, y llegó el Espíritu Santo. A veces queremos que llegue el Espíritu Santo, pero no oramos. Muchachos de la alabanza quieren más unción, quieren que crezca la presencia, más oración, no hay otra.
Esto no es solamente del ensayo, esto no es solamente de la nota, esto no es solamente del ritmo. Se necesita gente que ame el altar, que ame la oración. No se trata del talento, ni de la gran voz, ni de la gran notación, de la digitación del instrumento. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios esté en el asunto. Y Dios te va a respaldar. Y Dios va a hacer. Y Dios te va a responder. Dios te va a responder. Dios lo hace. Usted tiene que ser gente obediente. Déjese guiar. Pedro se dejó guiar. Y cuando vino el Pentecostés, cambió la historia. Porque fue un hombre de oración. Para poder ir ante el soldado, estaba en oración. Y después en sus cartas habla de la oración. ¿Por qué? Porque no se trata en cómo estás ahora, sino a dónde te quiere llevar el Señor. Entonces Dios te está dando esta palabra para que haya una transformación en ti. Y lo que ha sido hasta ahora que no está funcionando, comienza a funcionar. ¿Cómo? A través de la oración. Dios te está presionando. A veces usa a los hijos, a veces usa situaciones en el hogar. ¿Para qué? Para que tome la decisión de meterte con Dios. Porque has estado jugando con Dios y le has estado dando vuelta. Y Dios cada vez te aprieta y te aprieta y te aprieta hasta que aflojes y te vuelvas el hombre, la mujer de Dios que tienes que convertirte. ¿Dónde? En la oración. Por allí hay que meterse. Ame el altar, ame la búsqueda, ame la intimidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora yo quiero que vea algo aquí antes de pasar al último punto. Si usted se da cuenta, Pedro se manda al agua porque Jesús le dijo ven. En otras palabras, entiéndalo, Jesús soltó una palabra. Mire esto que le está hablando el Espíritu. La fe viene. ¿La qué? Pero hoy estamos diciendo que además de oír la palabra se necesita oración. Una prueba, aquí está. Pedro, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Una palabra. Ven. Y él comienza a transitar. La fe de él se basa en la palabra de Jesús. Pero como no oraba y el mar estaba embravecido, tuvo miedo, fobeo, y la confianza se fue. ¿Por qué? Porque por supuesto que necesitamos la palabra de verdad y creerla, pero se necesita la oración íntima y secreta para levantar la potencia, y la recompensa pública del Señor va a aparecer. ¿Quieres manifestaciones sobrenaturales? ¿Quieres milagro de Dios? ¿Quieres respuesta de Dios en tu vida? Ora. ¿Quieres un cambio en la familia? Ora. ¿Quieres un cambio en ti? Ora. ¿Quieres dejar de estar sola, solo? Ora. Ora, ora, ora. Meta la oración al asunto para que el ritmo de la vida que usted lleva y necesita que cambie, venga la respuesta de Dios y cambie. Ore. Y termino con esto. Además de que la oración impulsa la fe para vencer el temor, además de que la oración íntima marca la diferencia, para tener más manifestaciones sobrenaturales, siempre tenemos que volver a la oración. Porque a veces creemos que esto funciona así: una temporada de oración y me alcanza para todo el año. Y se lo digo a los predicadores, a los evangelistas. Y entonces se arma la agenda y ando del timbo al tambo, allá predicando aquí, predicando allá, predicando allá, predicando allá, y soy de bendición aquí, soy de bendición allá, 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 soy de bendición en todos lados. Pero no estoy viviendo una vida de oración, sino que la temporada, la pretemporada de allá me estoy sosteniendo. No, Jesús, no. Aquí que vemos, versículo 23 de Mateo 14. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mire, si yo veo el milagro de la multiplicación de panes y peces, imagínese, se llena uno de valentía y de inspiración y dice: aquí yo tengo la potencia para hacer el milagro que sea. ¿Sí o no?
Y entonces llamo al pastor tal que me invite porque le tengo una palabra con unción y yo multiplico panes. Y entonces con el multiplicación de panes te invitan a todos lados porque eres el multiplicador de panes. Pero el Señor Jesús no hace eso. El Señor Jesús, después que multiplicó los panes, despide a la gente y se va al monte a orar solo. ¿Por qué? Porque después de los prodigios se necesita recargar la oración. Después de la unción que Dios te usa aquí en el ministerio de alabanza, necesitas oración. Después que predicas, necesitas oración. Tú necesitas vivir esa intimidad con el Señor aunque estés en el ministerio. Era el Hijo de Dios, tenía todo el poder y la autoridad y la gloria, pero terminaba un milagro y se iba nuevamente a la oración. Solo. Imagínese la escena. No hay luz eléctrica, no hay escolta, no hay seguridad. Está solo en el monte, él y el Padre. La única iluminación, si habían estrellas, un cielo estrellado o la luna. Solo. A veces esa soledad que le tienes tanto miedo y le huyes, es lo que Dios está permitiendo en tu vida para que el tiempo que usabas en otra cosa lo inviertas en Él. Cuando usted, si hoy alguien aquí me dice, los amigos me dejaron, pastor, ya no tengo amigos, nadie me llama, yo veo que todo el mundo hace planes, a mí no me invitan. Antes de pensar que me voy de la iglesia, que me dejaron, que la roca, que el pastor, que no le gusta, que sí le gusta, que no sé qué, que los hermanos del ministerio, que no sé cuándo, que me miraron feo, que ahora me voy y entonces vuelvo y busco a los del mundo otra vez. Antes de todo eso, quizás el Señor te está diciendo, es que te necesito en un cara a cara conmigo. Es un tú conmigo, los dos solos, en el monte, los dos, vamos a llegar lejos, los dos. El Señor Jesús volvía. ¿Sabe por qué? Porque hemos dicho que la fe viene por el oír, pero la oración da fuerza a la fe. Entonces, hiciste un milagro, Dios te usó para algo sobrenatural. Vuelve a la oración para que recargues el tanque y puedas dar más. Y el Padre que está en los cielos está viendo y dice, cada vez que yo lo uso, en lugar de poner todo eso a su servicio y buscar todo eso para su nombre, es lo que hace es que viene nuevamente al lugar íntimo a darme la gloria a mí y a buscar más de mí. Entonces yo le doy más y le doy más y le doy más y le doy más. Y a veces uno se quiere salir, a veces uno está renunciando, a veces uno va con la carta de renuncia para decir yo no sigo más en esto. Y vienen los hombres de Dios, el mover de Dios dice, no, usted está asignado para hacer esto. Y usted se quiere salir y lo están metiendo más. Porque Dios está viendo tu corazón en el altar. Y dice, dale más, dale más, dale más. Por eso cuando se cierra una puerta, antes que mirar al diablo y los demonios, porque siempre buscamos al diablo y los demonios, comencemos a hacer un descarte y comencemos por nosotros. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Qué hubiese pasado si la puerta se abre y la paso? El ego se sube, otra vez el nombre. ¿Qué será lo que el Señor me está enseñando? ¿Qué necesita Él que yo aprenda? Usted cada vez va, mire, y entre menos es usted, más es Él. Más es Él. Más es Él. Entonces el Señor Jesús, después de los prodigios, buscaba la quietud de la oración. Y de aquella oración que solamente puede fluir con el Padre. Una oración íntima, iglesia. Es la oración distinta. Es la oración que nadie puede intervenir. Es la oración entre tú y el Padre, nadie más. Es la oración que no tiene testigos. No va a haber alguien que te felicite. Hay cosas que pasaban aquí que usted se entera porque uno las cuenta, pero el pastor no las decía. No las decía. Pero Dios sí las ve. En el lugar secreto. Es la oración solitaria. Queremos ver más poder. Volvamos siempre al lugar íntimo y secreto, porque allí es donde recibimos el poder.
El poder no se recibe con más servicio. Yo tengo que terminar esta reunión de predicar y yo tengo que orar. Yo me pongo a orar aquí con mis hijas, con mi esposa, oramos porque necesito más del Señor, más del Señor. ¿Usted lo está entendiendo? Hay beneficios en la oración y un beneficio de eso es ver el poder milagroso, sobrenatural de Dios. Cerremos nuestros ojos y hable con el Espíritu Santo de Dios ahora. Hable, Espíritu Santo. Esta palabra es para mí. Usted le habla al Espíritu y le dice: esta palabra es para mí, Señor, y estoy reconociendo que necesito más y más de ti. Necesito más, Señor. Necesito más. Perdóname, Señor. Gracias porque cada vez me estás afinando más. Gracias porque tú eres el buen carpintero que me está puliendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me estás invitando cada vez más a ese lugar íntimo, al aposento, a la despensa, al lugar donde tú sabes las cosas que yo necesito. Iglesia, es una palabra de transformación. Es una palabra donde está secreto de victoria. Es una palabra donde está la revelación de superar las batallas. Hay batallas que has enfrentado y no has ganado, y has probado una cosa y la otra. El Señor te dice: te estoy esperando en el aposento para darte la provisión que tú necesitas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Volvamos al lugar de su presencia. Volvamos al lugar íntimo. Volvamos al lugar secreto. Él nos está esperando. Él está esperando una iglesia que doble rodillas. Una iglesia que clame con poder y autoridad. Hay respuestas que están en el altar de su presencia, y las has buscado en uno y en el otro y en el otro, y no te la han dado. Hay explicaciones que no las he encontrado. Están en el secreto de la oración. Es allí donde realmente somos transformados. Es allí donde ese hombre carnal, esa mujer carnal muere, y se levanta el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hombre transformado, la mujer transformada. Es allí donde la concupiscencia es disipada, es donde se acaba allí, y tus ojos son transformados. Es allí donde tu matrimonio cambia. Es allí donde el Señor se revela. Es en el lugar íntimo donde tú hablas, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Y usted puede ir a ese lugar y decirle: Señor, de aquí no salgo, del lugar íntimo no salgo hasta que tú no me hables tu voluntad. Revélame tu voluntad. Que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres, Señor. El Espíritu de Dios es el que responde ante las necesidades. Pero antes que responder, Él quiere vernos allí. Ese lugar íntimo, allí, Señor. Oh, eres grande, Señor, eres poderoso, eres milagroso, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Dígale: Señor, ayúdame en mi carnalidad. Dígale: ayúdame, Señor. Mucha oración, mucho poder,
Mucha oración, mucha fe. No fe de palabras, fe de resultados. Fe de resultados. Esta ciudad es tuya, Señor. Este departamento es tuyo, Dios. Levanta hombres y mujeres con la vocación del servicio para guiar esta tierra por las sendas correctas, Señor. Colombia es tuya. Es tierra de bendición. Se va a cesar las balas cuando realmente el hombre reconozca la paz que viene de lo alto. El príncipe de paz debe gobernar la nación. Clamamos, Señor, para que transformes corazones. Confianza en ti, Señor. ¿Por qué no hablas con el Señor? Esa decisión que tienes que tomar. Quizás estás en 2 opciones, 3 opciones. ¿Por qué no le dices, Señor, que sea tu manera y no la mía? Que sea en tu voluntad y no en la mía, Señor. Porque a veces nosotros con nuestra creatividad podemos tener una gran idea, pero no es la idea del Señor, sino que el Señor nos tiene reservado para grandes cosas. Y a veces el desespero nos gana. Y a veces disminuye la confianza y se incrementa el temor. Pero la oración tiene la cualidad de levantarnos el ánimo, el valor, la valentía, la confianza, y cae el temor. Levanta tus manos al cielo y adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora al Señor, que Él está en este lugar. Tú estás en este lugar, Señor. Tú estás en este lugar. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Necesito. Oh, eres grande, Señor, eres grande, Dios. Dame de oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, eres grande, Señor, eres grande, Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Necesito. Oh, eres grande, Señor, eres grande, oh Dios. Eres grande, Señor, eres grande, Dios, eres grande, oh Dios. Eres grande, Señor, eres grande, Dios. Oh, aleluya. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, por segunda vez, algún amigo, una amiga, y me dice: pastor, yo quiero tener a ese Jesús que usted ha hablado hoy, tenerlo en mi corazón. Yo te invito que vengas acá al altar para, junto con mis hermanos, orar por ti. Es un Jesús que transforma situaciones y condiciones de la vida, pero tenemos que abrirle el corazón a Él. Algún amigo, alguna amiga que dice: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Iglesia, colóquese sobre sus pies y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Adore el nombre del Señor, adore el nombre de Dios.
algún amigo más que quiera venir a la presencia del Señor, venga al altar. Venga al altar. Le pido a los hermanos de consolidación y otros hermanos que nos puedan ayudar. Vamos a orar por ellos. Esto es un regalo de Dios, estas almas aquí, porque son personas que van a ser transformadas. Sus familias van a ser transformadas. Levante sus manos al cielo, iglesia. Alguna enfermedad, alguna dolencia, preséntela ahora delante del Señor. Hable con el Señor ahora, donde usted está, hable con el Señor. Si es un familiar, envíe la palabra de sanidad y de milagro. Si es un milagro que usted necesita en su hogar, hijos, hijas, que sean transformados. Necesita que el esposo cambie, la esposa. Si él o ella está aquí con usted, tómelo de la mano y hablen con el Señor. Que el Señor entre al control. Si la persona está en otro lugar, comience a enviar la palabra ahora. Que Dios haga la obra de restauración. Miren, tantas almas que necesitan de Jesús, tantos que necesitan de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ayúdelo a llegar a los pies del Maestro. Ayúdelo a llegar a los pies del Maestro. Ayúdelo. Espíritu de Dios, tú estás, Señor, en este lugar. Levante sus manos al cielo y comience a hablar con Dios allí. Comience a hablar en lenguas. Levante oración, levante clamor. Levante, oh gloria, aleluya, un altar. Enciéndalo ahora. Toda enfermedad se disipa, toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, contrario a ti, ahora en el nombre de Jesús tú operas, obras, milagros, prodigios. Cosas grandes tú tienes y haces para tu pueblo, en tu pueblo. Poder de Dios, tú estás en este lugar. Grandes cosas tú estás haciendo, grandes cosas tú harás. El poder de Dios está en este lugar. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, el poder de Dios está en este lugar. Hay presencia de Dios, hay lágrimas, hay gente clamando delante de Dios, gozándose, disfrutando nuevamente del aroma del Espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia. Dile gracias, Señor, por tu presencia. Dile gracias, Señor, por tu presencia. El fuego de Dios está en este lugar. Cosas grandes tú estás haciendo, cosas grandes tú harás. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Osho katarama so kataramaka ishakenda ramasa kataramakanda chenda. Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, opera la transformación y el milagro que este cuerpo necesita, Dios. Ella cree, tú crees que puedes hacerlo, Señor. Ella cree, Señor, que tú puedes hacerlo.